Shalom Alejen, que la paz del Eterno esté con cada uno de ustedes. En esta oportunidad quiero hablarles sobre el tema que a lo largo de la historia y tradición cristiana ha dado tantas interpretaciones mediante las cuales se han establecido una serie de doctrinas que a la luz de las escrituras dejan mucho que desear. Explicaré cómo la desconexión de las raíces bíblicas de su contexto hebreo dan lugar a una serie de prácticas cristianas que fácilmente pueden ser objetadas, y para esto es indispensable conocer el contexto en el cual se ha desarrollado todo el ambiente de las escrituras sagradas. Durante esta enseñanza abordaremos temas que nos permitirán conocer la verdad sobre el contexto, atar y desatar. Y es indispensable que para entender esta frase debo comenzar por la explicación del contexto que implica el sistema de leyes en Israel y que servirá como introducción al pensamiento hebreo con respecto a este tema. Por tal razón, veremos cómo se desarrolla en la época la forma en que se manejaba la autoridad y cómo estaba dividida esta en lo que se conoce como sectas y que representaban estas en el tiempo de Yeshua y cuáles eran las principales sectas de esta época. No antes quisiera elevar una oración a nuestro Padre para que sea Él ayudándonos en esta investigación, en este tema, que nos permita así, a través de su Espíritu Santo, de su Ruach HaKodesh, poder hablar lo que Él traiga a nuestra memoria y lo que considere concerniente para que podamos ahora estar claro con este tema. Padre Santo, en esta hora alabo y bendigo tu santo nombre. Te pido en el nombre de Yeshua, Señor, que sea tu Ruach HaKodesh o tu Espíritu Santo, trayendo a memoria todos los aspectos concernientes a este tema, para que pueda así ser edificado tu pueblo, para que puedan ser edificados tus hijos y podamos seguir adelante en el camino de la salvación en nuestro Mesías Yeshua. En nombre de tu Hijo amado Yeshua, te damos las gracias por permitirnos estar acá en este momento y que seamos guiados por tu bendición y que seamos guiados por tu verdad a través de tu Espíritu Santo. En el nombre de Yeshua, amén. Bien, como les venía hablando, eh, la idea es conocer lo que es una secta, pero antes quisiera mencionar que para los tiempos del periodo del Segundo Templo, era muy común usada o era muy comúnmente usada la palabra secta. Secta en aquel tiempo se definía como un grupo religioso o cualquier grupo religioso que en este caso se derivara de lo que es la Torá, lo que es la palabra del Eterno, lo que se conocen como algunas sectas que mencionaré a continuación, y que no necesariamente la palabra secta implicaba o tenía alguna connotación de algo malo o que reverenciara algún grupo con, con creencias satánicas ni nada de esas cosas, sino que solamente eran grupos religiosos, pues, que hacían vida en el pueblo de Israel. En el tiempo del segundo tiempo, en el periodo del segundo templo, a raíz del nacimiento de Yeshua, o históricamente, o resalta la historia, que hacían vida en Israel aproximadamente unos 5 grupos religiosos, los cuales eran denominados sectas, y entre ellos tenemos lo que eran el grupo de los saduceos, que en hebreo se le decía o se conoce como Seduquín. Eran los descendientes del sumo sacerdote Sadoc, el cual data de la época del rey Salomón, y el nombre de Sadoc significa justicia o en este caso rectitud.
por lo que los saduceos se le podría reconocer o podría interpretarse que era un grupo religioso que predicaba, pues, y se le conocía como los justos o en este caso los rectos. Tenemos otra secta que también era dominante en Israel en los periodos de Yeshua y eran la secta de los fariseos, que en hebreo se le conocía como Perusín y que traducido a nuestra lengua vendría siendo algo así como separar. Y en este caso era un grupo, era una comunidad que hizo vida en Israel hasta más o menos el segundo siglo de nuestra era y eran personas dedicadas en este caso al estudio de la Torá y dedicadas al servicio del templo, todo lo que tenía que ver en el servicio y las ordenanzas sobre el templo. Otra de las sectas que también hacían vida en Israel para ese tiempo eran los llamados esenios y los llamados, otra también eran los llamados celotes, bueno, que en otra oportunidad estaré explicando a profundidad lo que representaba, cuáles eran las creencias de cada una de estas sectas y bueno, qué la diferenciaban entre cuáles eran los puntos doctrinales, por así decirlo, las creencias que pudieran diferenciar a una secta de otra. Sabiendo esto a manera general, podemos entender que existían en cada uno o en cada grupo una serie de interpretaciones, en este caso a la Torá, las cuales los hacían o distinguían a cada uno. Estas mismas diferencias terminaron siendo muchas veces objetadas por Yeshua, donde podemos encontrar que en varios pasajes de las escrituras del Brit Hadashah, o como nosotros conocemos en nuestro idioma, el Nuevo Pacto, manifiestan que estas sectas habían establecido doctrinas o normas que aunque ellos pretendían establecerlas en la práctica de vida de fe de un creyente judío, esto asumiendo o enseñando que éstas derivaban de la Torá o la Torá insinuaba estos argumentos, es notable resaltar que muchas o que en muchas ocasiones estas normas atentaban en contra de lo que la enseñanza de la Torá escrita o la ley, como se le conoce, la Biblia, por así decirlo, pero que en otros casos era una interpretación correcta de alguna porción de la escritura, pero que en la aplicación de la misma excedieron su uso y la norma que ellos habían establecido tendía a tener incluso más importancia que la misma palabra escrita de Hashem o la misma Torah de Hashem. Por esto trataré de mencionar un ejemplo para que podamos entender claramente a lo que me estoy refiriendo. Y vamos al libro de Marcos, capítulo 7, versos del 5 al 9, donde le hacen una pregunta a Yeshua y le dicen, ¿por qué tus discípulos transgreden la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? A ver, cuando nosotros analizamos esta pregunta o este cuestionamiento que le hacen a Yeshua con respecto a que sus discípulos no se lavaban las manos antes de comer pan, y nosotros claramente allí en ese mismo verso está lo que ellos cuestionaban. Ellos estaban cuestionando a Yeshua porque sus discípulos no guardaban la tradición de los ancianos. Ahí no se estaba refiriendo en ningún momento a que sus discípulos no guardaban la ley. Y si nosotros hacemos un estudio minucioso sobre este tema, sabemos que el mandamiento de lavarse las manos antes de comer pan no está en la Torá, no está en las Escrituras, no está escrito en lo que nosotros conocemos como Biblia. La limpieza de las manos antes de comer el pan era una norma que habían establecido, en este caso las sectas, en este caso los grupos religiosos, aquellos que tenían la autoridad de parte de la misma escritura, como veremos más adelante, de quizás establecer estas normas que mantuvieran el control y el buen funcionamiento a bases de normas y costumbres morales que permitieran mantener el orden de la comunidad, en este caso el servicio del templo y todas esas cosas,
iban a ser establecidas por esta serie de personas que eran conocidas como maestros o eran conocidas como sacerdotes y hoy en día se les recuerda como los ancianos de Israel. Como ya he explicado, a Yeshua no se le acusa de no guardar el fiel cumplimiento de lo que la Torah mandaba, de no guardar lo que los líderes de la época, autorizados por la misma escritura, habían establecido. En este caso, el hecho de lavarse las manos antes de comer, nuestra mente occidental simplemente se resume pudiéramos pensar que era agarrar o coger una barra de jabón con agua y lavarse. Eso no es así del todo. Incluso eso podríamos tomarlo hasta como un solo hecho de higiene, pues en el sentido común de lo que nosotros conocemos como salud. Pero a lo que la acusación que le hacen a Yeshua se refiere, era una especie de ritual de limpieza de manos, y lo cual tenía algunas características muy específicas. El ritual para esa época empezaba que debía haber un jarro especial que cumpliera con ciertas características y especificaciones. Este jarro debía ser lleno de agua y se colocaba en la mano derecha y se vierte el agua sobre la mano izquierda. Luego, viceversa, se pasa el jarro a la mano izquierda y se vierte el agua sobre la mano derecha. Este proceso se repetía una o dos veces, incluso en algunas tradiciones pues se podía repetir hasta una tercera vez. Y al final se debía recitar una bendición para ese ritual, pues. Esto claramente indica que a los discípulos de Yeshua se le estaba acusando era de violar la tradición de los ancianos y no las escrituras mismas. Por lo que Yeshua les responde que eran las tradiciones de los ancianos lo que transgredían el mandamiento del Padre. Este tema, para entenderlo a mayor profundidad, o lo estaré abarcando en otra oportunidad, debido a que es demasiado extenso y estaré explicando lo que es Torah y lo que es tradición de los ancianos. Como podemos entender, en este pasaje nos encontramos con esta vertiente del sector sacerdotal, la cual establecía tal autoridad de los ancianos, estaba pasando los límites de la Torah de Hashem. Esto a sabiendas que la tradición en sí, lo que proponía, no era errado. Lo errado se convirtió cuando la misma tradición o la misma norma que brindaría o serviría de normas éticas o morales comenzó o fue tomada con mayor importancia que la misma Torá. Esto hace no que la interpretación o la enseñanza de la ley haya estado errada, sino que la aplicación de la misma fuese cuestionada y rechazada por Yeshua. La idea es que al analizar estas sectas o grupos los cuales seguían una fe y a un único Señor, aun cuando todos tenían las mismas escrituras, fallaban en sus enseñanzas prácticas de las normas que ellos mismos establecían. Asimismo, hoy día cuando analizamos los diferentes grupos de origen cristiano, por así decirlo, hacer un estudio profundo de las escrituras, nos encontramos que no existe mayor diferencia en la era del Segundo Templo con las sectas y los grupos religiosos de la época, y en los tiempos de hoy con las sectas y los grupos que hacen vida hoy en la fe de Yeshua, pues en la fe del Mesías. En este caso, para evidenciar la relación que existe entre aquellos grupos y los grupos religiosos de esta época, tomaré un pasaje del Brit Hadashah y lo estudiaremos usando la misma forma de estudio que existió incluso antes de la venida de nuestro Mashiach, nuestro Mesías Yeshua, a este mundo, la misma forma en que Pablo, o el apóstol Shaul, como es su nombre en hebreo, y los discípulos usaron para enseñar la Torá. Para esclarecer este punto con respecto a la escatología judía de estudio de la Torá por su amplitud y su complejidad,
y el análisis de exposición de datos históricos se hace un poco extensa, por lo que en otra oportunidad estaré hablando de este tema. Siguiendo con el objeto central de esta clase, veamos el pasaje en el Brit Hadashah, Nuevo Pacto, en el libro de Mateo, capítulo 16, versos del 1 al 20. En la primera parte de la lectura no indagaremos mucho porque es precisamente lo que vengo comentando. Y es por lo que Hashem me ha inquietado en este momento. Y la finalidad es aprender a cómo poder cuidarnos de la levadura, de los falsos maestros de las escrituras. En el caso de la Torá, pudiera ser aquellos o aquellas personas que sin conocer el fondo de las escrituras pretenden establecer las formas que en ellas se puedan derivar. Leyendo en la versión Reina Valera, traducción de la escritura, que casi o aproximadamente un 98% de la fe cristiana usa para su lectura, y la cual tienen como palabra fidedigna, en este caso irrefutable, la tienen como la palabra de Dios, pues, como así el mundo cristiano llama a nuestro Padre. Esto sin tener en cuenta que hoy día no es un secreto todos los errores de traducción que en ella hay, y que estos hayan sido intencionados o no, no es la intención definirlos en este momento, pero lo que sí sabemos es que son errores al fin, los cuales han hecho un profundo daño a la teología cristiana y han errado en innumerables ocasiones en la interpretación de las escrituras. Como leemos en la misma Reina Valera, en Mateo 16, del 13 en adelante, decimos o dice la escritura: y viniendo el Señor a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Y Yeshua les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondió Yeshua, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Yo a ti también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Para tener una mayor comprensión de este texto, necesariamente debemos estudiar dos aspectos importantes, los cuales son la base fundamental de este pasaje del Brit Hadashah, Nuevo Pacto. ¿Qué significa tú eres la roca? ¿Qué significa el atar y desatar? ¿Y cuál es el contexto de la expresión llaves del reino? Todo esto de acuerdo al pensamiento hebreo de lo que es la Torá y la Escritura. El primer punto es la expresión tú eres la roca, pero no quiero avanzar en este tema sin antes ver algunas de las interpretaciones que hace el mundo cristiano, en este caso en sus variantes, la Iglesia Católica y la Iglesia en este caso protestante o evangélica, donde ellos basan su teología y lo cual se ha convertido en uno de los centros neurológicos de la interpretación del Nuevo Testamento. La Iglesia Católica Romana interpreta que se le dieron de acuerdo a este pasaje, la expresión tú eres la roca, cuando el Señor le dice a Pedro que Él es la roca, como así lo hacen ver, la Iglesia Católica asume que sobre la persona de Pedro está fundamentada en este caso la fe mesiánica o la comunidad del Señor, por así decirlo, o como se le conoce por acá, la Iglesia del Señor. Otra de las cosas es que la Iglesia Católica asume en su teología que sobre la persona de Pedro también está la autoridad de perdonar o no perdonar pecados a las personas o a los fieles
y este incluso de permitir o no permitir la entrada al cielo de las personas que él en este caso pudiera establecer un juicio precisamente y dijera si podía entrar o no al cielo. Esa es más o menos la base neurológica de lo que el mundo cristiano católico cree sobre el término tú eres la roca. Y en la iglesia protestante, en este caso se observan algunas conclusiones o algunas interpretaciones que ellos han sacado y es más o menos parecida a lo que la iglesia católica enseña. Agustín, uno de los reformistas, se puede entender que en este caso la roca es Pedro y que sobre Pedro está fundamentada la congregación. Algo muy parecido a lo que la Iglesia Católica explica, más sin embargo, es mucho tiempo más tarde, la mayoría de los teólogos afirman que el reformista Agustín en este caso se estaba equivocado y una de las últimas ideas teológicas que existen sobre este tema es que Pedro mismo es la roca, pero en un sentido especial. No es la roca en que se funda la iglesia, sino esa es la roca de Dios, en este caso Yeshua. Pedro es la primera piedra de toda la iglesia. Pedro fue la primera persona que descubrió quién era Yeshua, la primera persona que dio el salto de la fe y vio que Yeshua era el Hijo del Dios viviente. En otras palabras, algo así como que Pedro fue el primer miembro de la iglesia y en ese sentido toda la iglesia se construyó sobre él. Es como si Yeshua le dijese a Pedro, Pedro, tú eres la primera persona que ha comprendido quién soy yo. Por tanto, tú eres la piedra fundamental, el verdadero principio de la iglesia que yo estoy fundando. Y a partir de entonces, todos los que hacen el mismo descubrimiento que Pedro son piedras vivas añadidas al edificio de la iglesia de Cristo. Eso es más o menos lo que hoy en día la iglesia evangélica propone, ¿no? Con respecto a este tema de tú eres la roca. Bien, tomando esto en consideración, hagamos el estudio usando una investigación que se deriva primero de lo escritural, tomando como referencia los textos griegos y en este caso vamos a aplicar su raíz hebraica para analizar estas escrituras. Lo primero que quiero acotar es que bajo la fe de Pedro o bajo la persona de Pedro no se puede fundar ninguna doctrina, porque precisamente en el mismo contexto de este pasaje vemos a Pedro errando en el sentido escritural. Y la supuesta fe que le asigna la iglesia protestante a Pedro es sencillamente errada. La roca sobre la cual la Keilah había de ser edificada era conectada con la expresión de Pedro y no con la persona de él. Entonces el verdadero cimiento fue Yeshua y no Pedro. Hay otros versos que indican claramente, en este caso, quién es el verdadero fundamento. Y sabemos con entera seguridad que no fue Pedro, pues este mismo declaró en una de sus cartas que Yeshua, el Mesías, era la roca y el fundamento de la misma comunidad, como lo leemos en Primera de Pedro 2, del 4 al 8, y también vemos en el libro de Primera de Corintios 3:11 este tema, ¿no? ¿Cómo podemos entender esto? Pues solo un poco de conocimiento lingüístico nos da luces de lo que se trata esta frase, tú eres la roca. Podemos resumir o podemos definir que se trata de un juego de palabras que en hebreo se escribe o se dice even y ekneva, edificaré, significa edificaré o construiré y comparten la misma raíz gramatical que la palabra kefa o kifa, como se le dice en inglés al nombre de Pedro, ¿no? En hebreo. El mismo efecto se produce en la traducción griega, pero se pierde en otros idiomas como el español. Yeshua agrega que lo llama Kefa o Pedro, aludiendo a su estabilidad o firmeza para profesar la verdad. La palabra traducida roca no es la misma palabra que Kefa, sino una de significado similar. En hebreo es Eben, como ya lo dije. Esto nada puede ser más erróneo que suponer que Yeshua significó que en la persona de Pedro o que la persona de Pedro era la roca.
Sin duda que el mismo Mesías es la etne, el fundamento probado de la Keilah. Y hay de aquel que en este caso intente colocar otro fundamento que no sea el Mesías. La confesión de Pedro o Kefa lo hacía diferente a otras personas, que lo que se constituye en una herramienta que permite que Yeshua asignara el fundamento en el cual debía cimentarse la comunidad, o esto sería dirigido por nuestro Mesías. Esto denotaría en que si Yeshua no hubiese resultado ser el Mesías prometido por la Torá, esta autoridad establecida por él hubiese sido errónea y no tomada en cuenta por el pueblo judío, y las enseñanzas y los líderes que él había designado no son pertenecientes en este caso a la comunidad de Israel, sino que hubiesen sido unos engañadores y engañados. Entonces resumimos con el primer punto, quedamos claros que en esto la persona de Pedro, o bajo la persona de Pedro, no podía fundamentarse la comunidad, así como el mundo cristiano lo pretende hacer ver, sino que sobre su declaración o sobre la fe o sobre lo que él con firmeza reconoce y menciona y profesa que Yeshua era el Hijo del Dios viviente, la declaración misma es lo que se convierte en la base fundamental para que una persona pudiese fundamentarse en la roca, la cual era Yeshua. Esto lo veremos un poco más adelante con una explicación que daré sobre el confesar y reconocer que Yeshua es el Cordero Pascual que quitaría el pecado del mundo. Pasando al segundo punto, la expresión o qué significa atar y desatar, el hecho de que muchas veces al escuchar enseñanzas de líderes cristianos muy eh, fácil o muy reconocido este término, atar y desatar, por lo que se conocen como evangelistas, profetas, estas personas que se encargan de dar mensajes de motivación, motivacionales. Muchas de sus prédicas, al escuchar la expresión atar y desatar en el mundo cristiano, muchas veces se ha sobreentendido, o al no conocer el fondo escritural o el fondo hebreo de esta expresión, se ha incurrido en una serie de errores o aplicaciones de esta frase, en las cuales es muy común escuchar atando a demonios y desatando bendiciones y desatamos ángeles y ese tipo de cosas, pero no es lo que la expresión en el contexto hebreo o lo que la escritura, incluso en el griego, quiere transmitir. El hecho de reconocer la mesianidad de Yeshua designó el fundamento a los apóstoles, donde el Mesías está relacionando la autoridad de atar y desatar con asuntos relacionados con la disciplina de la comunidad o congregación, donde los líderes, los apóstoles, tenían la autoridad dada por Yeshua de aceptar, o en un sentido amplio del contexto hebreo, de justicia, establecer las normas, en hebreo se conocen como alajá o alajok, que eran procedimientos doctrinales que se dieran a lugar en los casos que estos se le presentase una nueva, o se les presentase en su nueva condición de maestros y sacerdotes y jueces de Israel. Es importante acotar que en ninguno de estos casos jamás se debe interpretar esta autoridad como poder dado al hombre para que éste pueda o no perdonar pecados a las personas las cuales están bajo su autoridad, como lo enseña la Iglesia Católica, pero tampoco debe ser interpretado que por el hecho de que al hacer la confesión de que hace Pedro de una manera fría y metódica, y es lo que establece que Yeshua asigne esta autoridad sobre la vida de un creyente. Antes de que aparecieran recursos literarios o traducciones más minuciosas, incluso más tardías que la misma Reina Valera, la mayoría de los exégetas y teólogos cristianos ya entendían que en este punto la Reina Valera presentaba un error de traducción
lo cual había servido de base para que se hiciera una mala e incorrecta interpretación de la misma, originando así una falsa doctrina con respecto a este hecho. Bien, usando una traducción interlineal griego al español, la edición Westcott y Hort, en Mateo 19, o Mateo 16, perdón, de 16 Mateo 16, 19, dice de esta manera, una manera literal: daré a ti las llaves del reino de los cielos, y cual si alguna vez ates sobre la tierra, será sido atada en los cielos, y cual si alguna vez desates sobre la tierra, será asido desatada en los cielos. Usando esta idea, veamos la versión hebraica del Brit Hadashah en el mismo capítulo 16-19, y dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y cualquier cosa que tu tribunal prohíba en la tierra, asegúrate que sea previamente aprobado en el cielo. Y cualquier cosa que permitas en la tierra, asegúrate que antes haya sido decretado así por mi tribunal en el cielo. Eso los exegetas cristianos reconocen ya tardíamente, o están reconociendo, o colocan en su nota de pie de página, que las expresiones atar y desatar provienen de la terminología rabínica de la época del Segundo Templo. Con ella se entiende, o se entendía, que un juez, rabino o maestro de la Torá tenía el poder de declarar verdadera o falsa una norma, en este caso una doctrina, o una halajá, como expliqué hace un momento. Un segundo significado que se le puede dar a esta expresión de permitir o prohibir, en el español como se conoce como atar y desatar, sería alude, o se le podía dar el significado de excluir a alguien de la comunidad de Israel, en este caso de excomulgar, o de acogerlo en la misma. La excomunión en este caso podría ser fulminada como medida disciplinaria por algún tiempo, o una exclusión total de ese individuo de la comunidad de Israel. Esto más adelante es aplicado o explicado o ampliado por el mismo Yeshua en el libro de Mateo 18, y también Pablo hace uso de esta misma expresión o de esta misma autoridad para expulsar a unas personas que estaban sirviendo de piedra de tropiezo en una comunidad, pues, y decidió entonces el apóstol Pablo echarlo de la misma, usando esta autoridad que ha sido dada en este verso, en esta expresión de atar y desatar, que significa en realidad es permitir o prohibir. Por esto resumimos que en este punto en que la expresión atar y desatar, aquí el Mesías Yeshua establece la autoridad de permitir, o en este caso prohibir, en un sentido amplio de lo que esto representa, es enseñar lo que es legal o lo que es ilegal. Por consiguiente, los apóstoles estaban siendo habilitados por Yeshua como el cuerpo que tiene la habilidad de legislar y establecer las normas o preceptos con los cuales el pueblo de Israel debía regirse, o debía comenzar a regirse desde ese momento. Esto se deduce que la concesión de esta autoridad permitiría tener un sistema de justicia distinto al que ya el pueblo de Israel tenía instaurado, dando fin al sacerdocio levítico e instaurando lo dicho por los profetas, el sacerdocio de Melquisedec. En este sentido, ahora los apóstoles gozaban de la autoridad para establecer las normativas que hicieran falta en la tierra, como ya habían sido establecidas en el cielo. Esto de tener esta autoridad, o tener este cuerpo de justicia que iba a ser administrado a través de los apóstoles, lo explicaré un poco más adelante. Quiero también resaltar que cuando el mismo verso explica o dice que cuando la expresión ya haya sido aprobada en el cielo, esto significa que los apóstoles
este nuevo sistema de justicia, como lo he venido explicando, debía o tenía ya la autoridad para establecer las normas e interpretar incluso las escrituras, pero que estos debían tener sumo cuidado en que lo que ellos fuesen a fundar o ellos fuesen a aprobar como permitido o prohibido, ya había tenido que ser aprobado en el cielo para lo permitido o prohibido en el cielo para lo que ellos iban a prohibir. ¿Qué significa esto? Que todas las costumbres, todas las normas y todas las interpretaciones que en este caso los apóstoles iban a comenzar a establecer o iban a dar como legales o no legales, ya estas debían ser aprobadas por la Torá, que es la voz del cielo. En otras palabras, todo juez o sacerdote, intérprete de la Torá y ahora los apóstoles debían tener sumo cuidado que las doctrinas que ellos permitieran y costumbres que ellos enseñasen tendría que estar aprobada por la Torá o que estas mismas infirieran de ellas, como por ejemplo algo como pudiéramos ver en el caso del Shabbat, del Eterno, que es ampliamente claro su mandato en los textos de las Escrituras y ningún maestro o líder puede establecer una norma que viole el fiel cumplimiento descrito en la Torá o en la Biblia con respecto a este mandamiento. La tercera expresión que quiero explicar es las llaves del reino, que lo encontramos también en el mismo verso de Mateo 16, del verso 19 que venimos estudiando. Y acá el mundo cristiano evangélico ha tomado la interpretación de que la llave del reino es representada por la autoridad de permitir o prohibir, como ya lo hemos hablado. Pedro estaba recibiendo permiso o autoridad de Yeshua. ¿Cómo así? Es sencillo. Ya a raíz de que han salido traducciones, no nuevas, han salido traducciones más minuciosas, más correctas, usando ya lo que es el entorno escritural, donde los investigadores, en este caso cristianos, se han dedicado más a lo que es el origen de las palabras hebreas, han buscado más el pensamiento de lo que era la manera de pensar judía. Entonces ellos han establecido o han tratado de ir corrigiendo algunas cosas. Y una de esas es esta, que ya en los últimos tiempos hemos visto que la teología cristiana ha ido por este lado, que ya entienden que en este caso Pedro estaba recibiendo y los apóstoles estaban recibiendo la autoridad para mantener el orden dentro de la comunidad y que ellos pudieran abrir o no las puertas del cielo. Esto se hace a través de mensajes privados o públicos con respecto a la predicación del arrepentimiento del pecado mediante la proclamación del Evangelio. Esto es afirmado por el hecho de que Pedro le manifiesta esto al centurión romano y también por allá en el libro de Hechos 2, 3, capítulo 2 y 3, donde él se encuentra junto a 3.000 personas, las cuales llegan a confesar la mesianidad de Yeshua. Y esta interpretación, aunque no deja de ser interesante, en este caso relata la mitad del asunto, o sea, está un poco inconclusa. ¿El por qué? Porque para esclarecer esto, debemos necesariamente salir del ámbito escritural o literal de lo que implica Mateo 16-19, que en este pasaje bíblico sostiene, ya que hasta acá solo hemos usado lo que el ámbito escritural en su aspecto lingüístico, sin usar otra parte de las escrituras o sin usar otros contextos de las escrituras, sino solamente lo que refleja la interpretación que da el conocimiento de la raíz hebrea de las palabras. En lo que podemos resumir que Hashem estaba habilitando a sus discípulos para ser el nuevo cuerpo de jueces y sacerdotes en el pueblo de Israel. Ahora, para darle sustento y conocer a profundidad lo expuesto, haré una investigación con este texto y los hechos que en este se dan. Esto significa que para poder dar una explicación amplia
y sustentar el uso correcto de lo que he venido diciendo, de acuerdo a lo escrito en Mateo 16 específicamente, el punto, las llaves del reino, debo en este caso rastrear o debemos rastrear en las escrituras los siguientes aspectos aplicando principios que todo maestro debe tomar muy en cuenta. Y en hebreo se conoce como Torah min Torah, que dice que la expresión Torah min Torah es que la Torah es explicada de la misma Torah. Esto significa que para poder entender un pasaje de la Escritura y saber la verdad que ésta alude, debemos usar la misma Escritura dando cumplimiento a lo que enseña Yeshua, donde señala esto, que la Torá y los profetas hablan y manifiestan su propósito. En este punto y en tal sentido, lo que Yeshua hace en este pasaje queda entendido que debe tener su base en la misma Torá. Para esto debemos tener en cuenta y estudiar todo lo referente a lo que les he manifestado hasta ahora, que permitan conocer según la Torá cuáles son estas llaves y quién las tiene, cómo se consiguen. Para esto quisiera abordar 3 puntos de manera resumida, porque el tema es bastante amplio, pero trataré de hacer un resumen lo más corto posible y que contenga la mayor información que quizás podamos necesitar para entenderlo. El primer punto es cuál era la base del Sanedrín judío y cuáles eran sus limitaciones, su rango de acción, derechos y dónde radicaba la autoridad para establecer los jueces. El otro punto es, ¿tenía el Mesías autoridad para establecer o interpretar la Torá? Y el tercer punto, en el contexto de la Torá, ¿qué representan las llaves del reino y cuál es su aplicación hoy día? Usando la misma Torá, daré respuesta a estos tres puntos principales. El primero es, como ya lo dije, cuál era la base del Sanedrín judío y cuáles eran sus limitaciones, cuál era su rango de acción, derechos y dónde radicaba la autoridad para establecer los jueces. El Sanedrín judío era la base en la cual se legislaba todos los asuntos relacionados con la justicia. En otras palabras, era el cuerpo que se encargaba de establecer la justicia en el pueblo de Israel. Sus atribuciones se fundaban en un alto sentido de complejidad dentro del pueblo hebreo. Como tales, eran los únicos que podían juzgar al rey y eran aquellos que resolvían toda pregunta relacionada a la interpretación de la ley, o en este caso de la Torá, y en otras palabras, eran los designados para hacer la interpretación de las Escrituras. Su historia radica desde el mismo hecho en que Moisés, escuchando la voz de Jetro, su suegro, decide establecer un sistema de jueces que le permitan, en un sentido generalizado, resolver los asuntos que se presentaban en el pueblo, como por ejemplo desde padres que no podían controlar a sus hijos, hasta qué se podía o qué no se podía comer, o qué se podía o qué no se podía hacer en el Shabbat. Este cuerpo de justicia, o así decirlo, el Sanedrín, de acuerdo con la tradición o historia, era formado de 71 personas, la cual eran 70, de los cuales eran 70 tomados del pueblo de los sacerdocios levíticos y otra parte eran tomadas de las familias más notables de la época del éxodo de Egipto. Y en Moisés a la cabeza del mismo grupo. O sea que el cuerpo de justicia o el Sanedrín era formado por 71 personas. Su ordenamiento y aprobación por Hashem lo encontramos en Devarim o Deuteronomio 17. Todo el capítulo en este caso está relacionado a este tema, pero solo resaltaré algunos versos por cuestión de tiempo. Según estos versos, la autoridad de este Sanedrín residía en esta sección de las Escrituras y podemos observar cuál es el sentido de este tema, el cual nos introduce al hecho de que les vengo hablando Torah min Torah, o todo está en la Torah. Como leemos, si un asunto de justicia te es oculto, entre sangre y sangre, entre veredicto y veredicto, entre afección y afección,
asuntos de disputa entre tus ciudades. Te levantarás y subirás al lugar que ha de elegir el Eterno tu Elohim. Vendrás a los sacerdotes, los levitas y al juez que estuviese en esos días e inquirirás, y ellos te dirán la palabra de juicio. Actuarás según la palabra que te digan, desde el lugar que ha de elegir el Eterno, y serás precavido de hacer todo de acuerdo como lo que te enseñaren. Según la enseñanza que te enseñaren y de acuerdo con el juicio que te dijeren, así harás. No te desviarás de la palabra que te dirán, ni a la derecha ni a la izquierda. El hombre que actúe con premeditación sin escuchar al sacerdote que está para servir al Eterno tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá y destruirás el mal de Israel. El pueblo escuchará y temerá y no actuará con premeditación otra vez. Según esta lectura, podemos resumir a grosso modo aspectos puntuales sin entrar en profundidades, y es que en la misma lectura solo quiero resaltar los hechos que nos trajeron a esta sección de las Escrituras, donde estamos haciendo un collar o donde podemos ver cuál es la similitud que hay entre Mateo 16 y este pasaje que acabamos de leer. Y el mismo es definido en que los asuntos de justicia o el lugar usado para esto deberían ser llevados a donde el Eterno eligiera. Los sacerdotes, los levitas y jueces eran a quienes debían llevarse los asuntos de querellas y estos debían dar su veredicto. Este veredicto está ligado a un buen procedimiento por parte del juez, el cual encontramos en el contexto de estas mismas citas. Todo hombre que acudiera a estos jueces debería hacer lo que estos dictaminaran, si no, acarreaban juicio a sus vidas. Y otra conclusión que podemos llegar, otra similitud que podemos llegar es que el lugar, los jueces y el sistema que estuviese erguido como Sanedrín era considerado, de acuerdo a esta lectura, como que el mismo Eterno lo había establecido. Si esto era considerado así, ¿qué pasó entonces? ¿Por qué Yeshua se encuentra con un sistema sacerdotal tan alejado de esta base escritural? Encontramos que el Mesías Yeshua se encuentra con un cuerpo de sacerdotes viciados, que muchas veces hicieron algunas falsas interpretaciones de las escrituras y bueno, ese tipo de cosas. Pero es imposible entender esto si no conocemos lo que la historia, la cual no tiene clero denominacional alguno, sino que ella cuenta lo que pasó. Si no conocemos esto, va a ser casi imposible que podamos entender qué sucedió en ese momento. Y esto lo entendemos leyendo la obra del historiador judío Flavio Josefo, historiador del pueblo judío del primer siglo, el cual él en su obra Historia del pueblo judío, cuando Herodes el Grande asume el liderazgo como rey de Israel, manda a ejecutar a 45 miembros del Sanedrín, que estaba para entonces, porque estos se atrevieron a recordarles cuáles eran los límites en que se debía mover su poder como rey. Fueron estos sacerdotes, las personas que murieron, las personas que Herodes como rey mandó a ejecutar, fueron reemplazados por personas que eran obedientes a sus deseos y los cuales no estaban en la línea que se necesitaba para asumir dichos cargos. En este sentido se entiende que era un sistema judicial viciado y corrupto y que crecía de un orden y que carecía de un orden constitucional, esto infundado en la tradición del pueblo hebreo y en la Torá misma. Esto es notable ya que podemos entender, de acuerdo a esta declaración de este investigador, de este historiador, que el rey, según la Torá, debía obedecer a los sacerdotes y a los levitas, en este caso a los jueces que estuviesen en ese momento. El rey debía ir a buscar consejo, debía en este caso aprender el estudio de la Torá, debía ser enseñado por esto, dirigido por los jueces, pero cuando estos aplicaron este principio que había sido enseñado por Hashem, Herodes el Grande
los mandó a ejecutar, pues no asumió dicho papel y aparte de eso, no se conformó con eso, sino que establece o levanta a 45 miembros o 45 personas para que integraran el nuevo Sanedrín. Estas 45 personas a las cuales Herodes nombran eran obedientes a los deseos y los caprichos que él como rey tenía. En otras palabras, los sacerdotes ya no eran personas justas, primero no eran de la línea que debían ser para poder tomar esos cargos y segundo que estaban siendo parcializados al lado de o hacia el lado de Herodes, lo que les había interrumpido o prohibido, en este caso, ser justos de acuerdo a lo que la Torah enseña. Esto se entiende que el establecimiento de este sistema no estaba acorde con las normas que el mismo Hashem había establecido para tales nombramientos. También es notable recordar que para esta época, que el pueblo de Israel había sido conquistado por Roma, Herodes decide unirse y aceptar las exigencias de los invasores, y con la única intención de conservar su reinado. Entre una de las aceptaciones de Roma es que Herodes mantenga el sistema judicial, el cual tendría funciones que se limitaban a las interpretaciones de las escrituras, de la Torá, y los juicios entre dos personas de ese mismo pueblo. Pero en tema de sentencia de muerte no tenía autoridad, ya que dicha sentencia solo podía darse a través del gobernador que Roma tuviese para ese tiempo. Con esto es que se encuentra Yeshua, nuestro Mesías, con este sistema violador de la Torá y de las costumbres que el pueblo de Israel tenía. Y es así en este pensamiento, y según la historia, cómo podemos entender pasajes enigmáticos, como el caso de la mujer adúltera o el caso de la repartición de bienes entre dos hermanos que llevan a Yeshua, el cual en próximas oportunidades estaremos explicando estas enseñanzas de acuerdo al contexto que les he venido hablando. En conclusión a este punto, resumo que el sistema judicial integrado por sacerdotes y jueces era la columna vertebral de la fe judía. Los mismos tenían el deber y la autoridad de guiar o conducir al pueblo de Israel y el mundo gentil a los caminos de Hashem. Por esto entendemos que Yeshua no abroga este sistema de legislación e inducción de justicia, sino que él como Mesías, como el gran intérprete de la Torá, al ver este sistema corrupto y vendido a los deseos inescrupulosos de sus corazones malvados y amantes al dinero, decide no seguir con este orden, sino dar cumplimiento a lo que la Torá y los profetas exponían sobre el nuevo sistema judicial y nuevo sistema sacerdotal, quienes guiarían desde ese momento en adelante al pueblo de Hashem, en este caso al pueblo de Dios, los cuales serían en este caso los apóstoles. Y en base a esta creencia es que entendemos el término atar y desatar, que en realidad en la lengua hebrea se refiere, como ya lo vimos, a permitir y prohibir. En otras palabras, son los apóstoles el primer Sanedrín de la era mesiánica, el que da cumplimiento a todo lo que los profetas habían establecido, y mediante este se iba a regir el pueblo de Hashem desde en lo que es la era mesiánica. Y era este quien daría las interpretaciones de la Torá, tal cual habían aprendido del Mesías Yeshua, sin salirse de lo que ya estaba escrito en la Torá. En el segundo punto quisiera tocar lo que significa o lo que una pregunta que nosotros pudiésemos hacernos. ¿Tenía el Mesías autoridad para establecer o interpretar la Torá? Para responder esta pregunta, obviamente no puedo o no podemos usar el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque cuando es muy bien sabido y es de manera lógica que cuando Yeshua aparece, es en ese momento que se empiezan a dar los hechos de la era mesiánica. Por consiguiente, los apóstoles, o lo que conocemos como Nuevo Pacto o Brit Hadashah en hebreo, no había sido escrita. Por lo consiguiente, la autoridad que radica en el Mesías
no la podemos encontrar en el nuevo pacto, sino que debemos entenderla o tenemos que ubicarla en dónde radicaba o dónde estaba profetizado o dónde estaba escrito que el Mesías tenía autoridad para incluso establecer este sistema de justicia o ser el gran intérprete de la Torá. Y para esto quiero tocar un ejemplo de la tradición judía, el cual está expresado en la obra o el Talmud, el cual es una parábola que lleva por nombre 70 caras. Y lo que registra es que la Torá tiene 70 caras. Es un dicho rabínico que se utiliza muchas veces para expresar la amplitud que tiene la tradición judía en la interpretación de sus sagradas escrituras. Todos los jueces y sacerdotes, los rabinos, resumen que ninguna lectura es definitiva o absoluta. Durante generaciones los judíos buscaron respuestas a temas del quehacer cotidiano y de la vida misma. En los textos sagrados, a manera de ejemplo, quiero comentarles que existe una discusión donde reseña que el grupo de sacerdotes, Sanedrín, estaba reunido y estudiando las escrituras o debatiendo sobre el hecho de las escrituras, específicamente en el punto con respecto o todo lo que tenía que ver la venida del Mesías y cuáles eran las señales que éste debía cumplir para así poder ser nombrado Mesías. En esta discusión existían entre esos rabinos una diversidad de opiniones con respecto a este tema. Y al final de todo, uno de ellos exclama: la Torá tiene 70 caras. Explica el rabino o el juez que ellos podían opinar e incluso no llegar a un acuerdo con respecto a esta discusión. Pero cuando llegue la era mesiánica y nuestro Mesías se presente en este mundo, Él nos revelará la verdad de todas las cosas, porque una de sus misiones es magnificar y engrandecer la Torá de Hashem, como profetiza en el libro de Isaías 42:21, en el cual leemos: Hashem desea la vindicación de su servidor para que él magnifique y glorifique su Torá. Aquí podemos entender que así como los 70 jueces podrían atender los asuntos de índole menor y Moisés los asuntos más graves y delicados, asimismo los jueces que estuviesen en la época donde apareciera el Mesías debían saber que ellos podrían dar una conclusión, incluso esta podría estar errada o no, pero era el Mesías quien daría la verdad de todas las cosas. Es en este pensamiento y en este sentido donde entendemos mediante este ejemplo de la tradición judía rabínica, dados en tiempos pre-segundo templo, es decir, antes de la venida de Yeshua, los sabios judíos y jueces de Israel enseñaban y respetaban la idea que el Mesías era la persona que despejaría las dudas que existirían en la Torá. Con esta visión de las Escrituras, ahora vamos a leer Mateo 5:17, donde dice: ni os pase por la mente la idea que he venido para declarar abrogada la ley o la Torá en hebreo o los profetas. No he venido a abrogar, sino a mostraros cómo interpretarla correctamente. En este texto de Mateo 5:17, la palabra hebrea gadal, traducida como magnificar, significa volverse fuerte, crecer, ser grande o poderoso. Evidencia de que uno es grande o magnificado, ser poderoso, importante o de valor. Yeshua hizo un gadal. En nuestra lengua magnificó y exaltó la ley al mostrar la intención espiritual o el espíritu de la ley, demostrando su verdadero significado y valor en la vida de un creyente. Al explicar, expandir y ejemplificar la ley de Hashem, Yeshua cumplió la profecía acerca del Mesías y su rol como magnificador de la Torá, como acabamos de leer en Isaías. En esta parte la intención no es hablar a profundidad del hecho si está abolida la ley o no. Este es otro tema y lo estaré abordando en otro momento. Mi intención es centrarme en la autoridad que tendría el Mesías para hacer un uso correcto
tanto en su práctica como en su enseñanza. En este sentido, si, según las palabras del mismo Yeshua, él estaba dando cumplimiento sobre que él era la persona que estaba encargada o designada por Hashem mismo para cumplir el rol del Mesías, específicamente hablando quién haría y enseñaría lo que realmente la ley de Hashem quería o buscaba en la vida de un creyente. Por esto resumo que la autoridad de Yeshua reside o radica en la misma Torá y alude a que fue Hashem mismo quien asignó dicha autoridad y cuya interpretación está conforme a lo que la tradición hebrea enseña como el rol del Mesías como magnificante o verdadero intérprete de la Torá. El tercer punto que íbamos a tocar o expandir es en el contexto de la Torá qué representan las llaves del reino y cuál es su aplicación hoy día. Como ya lo manifesté usando las fuentes de pensamientos judíos para llaves de reino, en hebreo podemos encontrar que en la Torá hay varios ejemplos que asemejan o dan a entender que existen llaves y que éstas cumplen una función determinada por la misma escritura. Como por ejemplo encontramos en un midrash. ¿Qué es un midrash? Un midrash es una interpretación, o en español significa interpretación, hecha al libro de Deuteronomio 28:12 por el autor de la obra de Barín Rabá en el siglo V de nuestra era, el cual extraje de la obra Lecciones de Torá del doctor en religión judía William Peter, y el mismo midrash explica que en cada ocasión que Hashem usa el término abrir o cerrar, usando su ejercicio de poder, queda entendido como metáfora que Hashem mismo es el que tiene las llaves que pueden o no abrir o cerrar el cielo. Esto podemos darle un poco más de claridad cuando leemos Primera de Reyes 8, 35 y 36, donde dice, cuando tu pueblo peque contra ti y tú lo aflijas, cerrando el cielo para que no llueva, y si luego ellos oran en este lugar y honran tu nombre y se arrepienten de su pecado, óyelos tú desde el cielo y perdona el pecado de tus siervos, de tu pueblo Israel, guíalos para que sigan el buen camino y envía la lluvia sobre esta tierra que es tuya, pues tú se las diste a tu pueblo por herencia. Haciendo collar con la palabra abrir, nos encontramos con tres declaraciones magníficas que demuestran que Hashem tiene tres llaves que solo Él controla y solo Él tiene la potestad de poseerlas. Como lo vemos en Ezequiel 37:13 y las llaves de la resurrección, como dice, y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. También vemos la llave de la mujer estéril en Bereshit o Génesis 29:31, cuando el Señor dice, cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió hijos, mientras que tanto Raquel permaneció estéril. Y la llave de la lluvia, como la leemos en Primera de Reyes 8:36, es en base a esta investigación que podemos entender la profecía dada en Isaías 22:22, la cual alude indudablemente a nuestro Mesías Yeshua. Como leemos, sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo, y lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Según esta profecía, es Yeshua quien tendría la llave para abrir o cerrar lo que él considerase necesario, para en este caso poder dar cumplimiento y podamos entender todo lo que nuestro Mesías hizo. Es a partir de este pensamiento que a Yeshua se le fue entregada o delegada la llave que abriría y cerraría el reino de los cielos. Y todas aquellas personas que deseen usar de este beneficio y poder entrar al mundo venidero, deben en este caso venir al poseedor de esta llave, para que éste pueda abrir o no la puerta de los cielos. ¿Cómo puede una persona acercarse a Yeshua para poder gozar de entrada al reino de los cielos? Acá hay muchas citas donde puedo afincar o aludir este tema.
ya que toda la Torá nos brinda y nos habla en toda amplitud el proceso que debe seguir un hombre para poder recibir este beneficio. Pero usaré unas palabras claves que vinieron de Kefa o de Pedro, precisamente el apóstol a quien Yeshua habla en Mateo 16, y las cuales encontramos en las crónicas o hechos de los apóstoles, donde el mismo Pedro hace o está haciendo un discurso público sobre la figura y persona de Yeshua como el hijo de David, el cual Hashem lo hace Señor y Mesías. Y estos, los oyentes, al entender lo que Pedro está explicando, hacen una pregunta clara como leemos en Hechos 2, 37 y 39. Del 37 al 39. Específicamente el 37 dice, al oír esto, se dolieron grandemente en el corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Estas personas fueron movidas a dolor en su corazón y su pregunta fue, ¿qué haremos? En otras palabras, según el contexto, ¿qué necesitamos para ganarnos el perdón de Hashem y entrar al reino de los cielos? Encontramos la respuesta en el verso 38. Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Como podemos ver, la palabra usada acá como arrepentimiento en la Reina Valera viene del origen hebreo, el cual es teshuvah, palabra que no posee una traducción literal estricta, sino que en ella se maneja todo un contexto de ideas que permiten entender qué era lo que Pedro estaba tratando de decirles a estos hombres. Analicemos esta palabra y busquemos la idea principal de este punto. Como les dije, la Reina Valera traduce esta palabra como arrepentimiento, pero en términos contextuales de la Torá, usando el lenguaje hebreo, siempre esta es usada como un conjunto de pasos que necesita una persona para poder retornar al camino de Hashem. En otras palabras, en vez de traducirse como arrepentimiento, se debe usar el término retorno. Ahora bien, ¿cómo retornamos al camino de Hashem? Esta teshuvá o retorno consiste o tiene 4 pilares fundamentales que son necesarios para poder entender la idea que brinda esta palabra, los cuales son, en el primer término, el arrepentimiento, que consiste o consistía en que un judío se sincerara con él y reconociera que había actuado mal por lo que se había violado la Torá. Un segundo paso de la techuvá era el cesar, y esto consistía en que el judío arrepentido detenía su mal proceder inmediatamente después de haber reconocido o después de haberse arrepentido de su falta. Y tercero, la confesión era un procedimiento donde el transgresor de la Torá debía confesar y ser humilde ante los sacerdotes que harían el sacrificio que tuviese lugar para expiar la culpa de la transgresión que había cometido. Y el cuarto aspecto que encierra la palabra teshuva es la resolución, era la determinación que la misma persona debía mantener a no volver a cometer el mismo error. Entendiendo este contexto que define el proceso de techuvá o retorno en español, entendemos lo que Pedro estaba hablando en Hechos 2. Una persona que desea retornar al camino de Hashem debe hacer techuvá y comprometerse a guardar o a cumplir estas 4 características que debe presentar una persona verdaderamente arrepentida. Esto es explicado y lo logramos entender en el pensamiento de lo que Pablo o Rashaul, su nombre en hebreo, en Romanos 10, manifiesta específicamente en los versos 9 y 10. Como dice en la Reina Valera, que si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Yeshua es el Señor y que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En la versión hebraica dice que si confesares con tu boca que Yeshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, tendrás una parte en el mundo por venir. Porque con el corazón se cree para justicia y la boca hace la confesión para salvación.
Acá Rachaúl, o el apóstol Pablo, da la clave para que una persona pueda gozar de entrada al mundo por venir, o como venimos estudiando, al reino de los cielos. Y entendemos lo siguiente, él está haciendo la aplicación de un midrash o una interpretación, como expliqué hace un momento, en la cual describe lo necesario para que un creyente pueda tener parte o se le abran las puertas del cielo. Y esta clave no es más que el proceso de Teshuvah. Como fórmula presentada por el apóstol Pablo, como acabamos de leer y en el contexto de Romanos 10, entendemos de esta manera, y es que confesar con la boca es una referencia al acto público del tercer punto del proceso de Teshuvah, donde en los días del templo el ofensor tenía que confesar audiblemente ante el sacerdote las faltas que éste había cometido antes del degüello del animal, inocente traído como sustituto por la ofrenda de ciertos pecados. En tal sentido, una persona creyente en Yeshua o que reconoce a éste como el Cordero que necesitó ser sacrificado para expiar su culpa, ya ha cumplido el primer punto de Teshuvah, que es arrepentimiento, y el segundo punto de Teshuvah, que es cesar. Una persona que busca o reconoce y toma el sacrificio de Yeshua es porque ha reconocido que necesita él mismo para poder ser perdonado de sus pecados. Y cuando el apóstol Shaul, Pablo, está explicando que hay que confesarlo con la boca y tenerlo en cuenta en nuestro corazón, está haciendo la interpretación de que así como se hacía en el templo, con la ley de sacrificios donde una persona llevaba el cordero para expiar su culpa, de la misma manera, un creyente en Yeshua que reconoce a este como el sacrificio que necesitó ser hecho para perdón de sus pecados, vemos el cumplimiento acá de la ley de los sacrificios y no la abolición de la misma como el mundo cristiano quiere o pretende hacer ver. Nunca podemos entender o nunca podemos predicar, nunca podemos enseñar que en Hashem haya establecido algo lo cual haya sido inservible, haya sido ineficaz, haya sido verdaderamente o el Eterno se haya equivocado en haberlo hecho, sino que como el apóstol Pablo enseña en el libro de Colosenses 2, todas las cosas que son establecidas en la antigüedad son sombras y figuras de las cosas que han de venir. Y una de las cosas que han de venir precisamente fue el clímax del sacrificio o del sistema sacrificial, el que fue alcanzado por Yeshua y su propósito con el sacrificio en el monte Moriah. La confesión en el contexto judío es el primer paso del arrepentimiento. Por tanto, confesar que Yeshua es el Adón prometido por medio de Moshe y los profetas significa es estar dispuesto a abandonar todos mis caminos equivocados y volverme, retornar al señorío del Eterno, que ha sido dado a su Mesías. Esta intención de abandono de mis malos actos, de mis malos caminos y de regreso, retorno a Dios, es el corazón y esencia misma del arrepentimiento. Por tanto, Pablo, quien no está hablando aquí a ignorantes, sino a creyentes, anticipa que sus lectores comprenderán bien el significado y la extensión del concepto hebreo. Por lo tanto, Rachaúl o Pablo explica que la idea de creer que Hashem le levantó de los muertos no es simplemente una aceptación histórica del hecho de la resurrección. El pensamiento de Pablo es la razón por la cual esta resurrección tuvo lugar, como ya fue explicado previamente, es decir, para dar testimonio de que por la fe obediente en Yeshua, el Eterno aceptó su oficio como Redentor de Israel y de la humanidad. El sacrificio fue perfecto, sin manchas, un cordero sin manchas, un cordero sin arrugas, el cual fue grato y recibido como olor fragante ante la presencia del Eterno, evidenciando esto el levantamiento entre los muertos en el tiempo previsto por los profetas.
En otras palabras, la resurrección no fue para nuestra justificación, sino para evidenciar que por la fe obediente de Yeshua, el Eterno tiene la posibilidad legal ahora de imputarnos su justicia y nos muestra que por nuestra fe obediente a Yeshua, el cual es la Torá, el cual es su palabra, nos dirigirá a través de su Espíritu Santo directamente hacia la entrada al reino del cielo, de la cual Él tiene las llaves. Siguiendo esto, las llaves del reino serán otorgadas no a las personas que solo conozcan o tengan conocimiento del sacrificio histórico de Yeshua en estos tiempos, como lo leemos en la parábola explicada por Yeshua en Lucas 15 y la del fariseo y publicano en el capítulo 18, donde muestra claramente que ambos casos, un judío conocedor de la Torá o un creyente conocedor de la Torá, pero que no viva conforme a ella, no poseerá la posibilidad de tomar las llaves del reino, del cielo. Por consiguiente, cuando se habla de ellos, solo encontramos rasgos que los identifican, los cuales son soberbia y maltrato a su prójimo, despreciando y abusando de los que pueden estar bajo su autoridad e irrespetan a los que están por encima de ellos. Muchos de estos hombres hoy en día son dirigentes, líderes, entre ellos pastores, maestros, evangelistas, rabinos, entre otros, que sin tener el temor del cielo pretenden cumplir la función de permitir y prohibir, o como se ha entendido en Occidente, atar y desatar, estableciendo doctrinas ajenas a la Torá, haciéndolas parecer como si fuesen dadas por el mismo Hashem. Pero llegará el momento en que estos falsos maestros, estos detractores de la Torá y de la fe en Yeshua, sufrirán su merecido cuando Yeshua le diga, como está escrito en Lucas 13:27, pero de cierto os hablará diciendo, no sé de dónde sois, apartados de mí, violadores de la Torá. Por esto resumo esto: las religiones hebreas ortodoxas, la religión católica, la religión cristiana protestante o evangélica, que estén divorciadas de la justicia y la justificación de la Torá por medio de la fe en Yeshua, serán un ejemplo triste de este hecho y sufrirán el rechazo del Mesías, Yeshua, y no recibirán la posibilidad de gozar del mundo venidero solo por el hecho de no hacer Teshuvá. En otras palabras, solo aquellas personas que manifiesten una verdadera Teshuvá serán aquellos que tendrán legitimidad para poder aplicar este principio de atar o desatar, en hebreo permitir o prohibir, como el contexto de la Torá lo enseña, y así recibir de parte de Yeshua la llave del cielo para que donde él esté un creyente arrepentido, también esté, así como lo explica el libro de Yohanan 14 o Juan 14. Termino, amados, con esta cita. Segunda de Reyes 17:13. Y Hashem amonestaba a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todo vidente, diciendo, volveos a vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a mi Torá, que yo prescribí a vuestros padres y que os envié por mano de mis siervos los profetas. A todo esto digo, que Hashem bendiga su palabra y traiga pronto al Mesías en nuestra vida y en vida de toda la casa de Israel, pronto y en tiempo cercano, en nombre de Yeshua, Hamashiach, nuestro Mesías. Amén. Pronto y en tiempo cercano, en Yeshua Hamashiach. Amén.